Cargar datos de prueba a nuestras tablas de la base de datos nos es muy útil para probar de manera rápida y sencilla el funcionamiento de nuestra aplicación. Esto implica probar, por ejemplo, ciertos filtros, paginación o finalmente probar el rendimiento de la aplicación frente a gran cantidad de datos. Si bien nosotros podemos ir insertando uno por uno los datos mediante una herramienta como por ejemplo phpMyAdmin o consultas SQL desde la línea de comandos, esto se puede convertir en algo caótico y tedioso si quisiéramos insertar decenas de datos. Y es allí donde entra en acción la librería Faker. Faker es una librería PHP que nos ayuda a generar decenas de datos por nosotros. De esa manera, lo único que tenemos que hacer es agregar la librería a nuestro proyecto y aplicar la gran cantidad de recursos que nos provee esta librería para generar tantos datos como sea necesario. Acá yo me encuentro en el repositorio oficial de la librería Faker. Si nosotros nos dirigimos al apartado de ORM, podemos observar que Faker tiene compatibilidad con cierta cantidad de ORMs. Entre ellos tenemos Propel, Doctrine 2, CakePHP y Mandango. En concreto, lo que nos interesa es la integración con CakePHP y nos va mostrando una serie de pasos que debemos tomar para ir generando nuestros datos de prueba. Si se acuerdan, acá nosotros estamos ya trabajando con nuestras tablas de users y bookmarks que hemos creado mediante las migraciones en la lección pasada. Entonces sería muy bueno que nosotros tengamos una gran cantidad de datos de prueba para que nosotros vayamos viendo el funcionamiento de nuestra aplicación. Y para ello vamos a utilizar Faker. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, instalar la librería dentro de nuestro proyecto en CakePHP. Y para ello simplemente tenemos que hacerlo vía Composer por esta sentencia. Entonces vamos a arrancar copiando esta sentencia e instalando en nuestro proyecto de CakePHP. Acá yo me encuentro en la línea de comandos y simplemente voy a pegar la sentencia. Bien, como podemos observar acá ya lo tenemos instalado y lo que a continuación debemos aplicar es la generación de nuestros datos. En este caso, para nuestro proyecto en CakePHP, lo que vamos a utilizar y en lo que nos vamos a apoyar es en la creación de migraciones y la ejecución de estos mismos para también generar nuestros datos. Si se acuerdan, nosotros acá en el directorio config y en el subdirectorio migrations tenemos nuestras dos migraciones creadas. Entonces vamos a apoyarnos de la generación de estas migraciones para también generar nuestros datos. Entonces acá voy a crear una nueva migración. Lo voy a llamar Create Admin Seed Migration porque la primera generación de datos que vamos a crear va a ser únicamente para un usuario administrador. Este dato, este registro, quise decir, va a ser un tanto personalizado porque va a representar un único administrador. Podemos observar acá que ya nos ha creado el archivo. Lo tenemos acá vacío. Como siempre, el generador de las migraciones nos crea la clase Create Admin Seed Migrations y nuestro método Public Function Change. Por lo pronto, en esta ocasión que no vamos a utilizar las migraciones, sino vamos a generar los datos, no vamos a hacer uso del método Change, sino vamos a hacer uso del método App. Entonces acá lo que voy a utilizar e implementar es generar un registro para el usuario administrador únicamente. Hasta ahora lo único que vamos a hacer es generar un registro bastante personalizado, pero vamos a hacer algún uso ya de Faker que acabamos de instalar. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a la clase Factory de Faker para llamar en concreto al método Create. Entonces acá voy a denominar una variable llamada Faker y lo que vamos a hacer es llamar a esta clase denominada Factory. En concreto vamos a llamar al método create. Listo. Posteriormente nosotros vamos a crear acá una variable populator, el cual vamos a crear una nueva instancia
y en este caso vamos a llamar al ORM CakePHP y a la clase Populator, que corresponde a la compatibilidad al ORM de CakePHP que ya viene con Faker, y lo que le vamos a mandar es nuestra variable Faker que acabamos de crear arriba. Acá vamos a denominar nuestra variable Populator y vamos a llamar a un método que se va a llamar addEntity, el cual dentro de este como parámetros tenemos que enviar la entidad de la tabla a la que queremos generar los datos. En este caso va a corresponder a la tabla users. Seguido de esto, como otro parámetro, vamos a enviar la cantidad de registros que nosotros queremos generar. En este caso, como va a ser un registro personalizado del usuario admin, vamos a generar solamente un registro. Y posteriormente, dentro de un arreglo, nosotros podemos ir definiendo los campos que queremos generar. En este caso, voy a ordenar esto un poco. Y el primer campo, como bien hemos creado nuestras migraciones, corresponde al campo firstName. Y acá vamos a ir definiendo lo que queremos que nos rellene en nuestro registro. En este caso, como va a ser un solo registro de administrador, voy a rellenar campos bastante personalizados. Posteriormente tenemos el campo lastName, que va a corresponder al apellido. Voy a colocar un apellido del administrador. Después tenemos el email. Después tenemos el password. En este caso, como password podemos colocar también una cadena que podría ser llamada secret. Pero en este caso yo quisiera que mi password vaya encriptado, ya que nos va a ser útil para que más adelante lo manejemos con el componente de autenticación. Entonces, para ello lo que voy a llamar acá es a la clase default password hasher, que corresponde al núcleo de CakePHP para encriptar nuestro password. Y acá en la sentencia password nosotros vamos a definir una función anónima donde vamos a ir definiendo nuestro password. Entonces acá voy a crear una variable hasher, cual voy a crear un nuevo objeto default password hasher, y dentro de esto voy a llamar a un método dentro de hasher llamado hash. Y este método lo que va a hacer es encriptar nuestro password de una cadena de texto que nosotros le enviamos. En este caso vamos a encriptar un password secret. Obviamente tenemos que retornar este valor dentro de password. ¿Correcto? Entonces lo que sigue a continuación es generar los otros campos. En este caso role, que va a ser un único admin, como lo hemos definido en las migraciones. También tenemos el campo active, que va a ser booleano. En este caso lo vamos a poner como 1 porque siempre va a estar activo nuestro usuario admin, y los campos created y modified. Y es aquí donde vamos a comenzar a utilizar lo que es los recursos de la librería Faker. Vamos a volver a crear una función anónima en el cual este va a estar usando ya todos los recursos de Faker. Y dentro de esto vamos a colocar un return Faker, y para el campo created lo que voy a utilizar es un método llamado datetime between, el cual dentro de este método tenemos que enviar ciertos parámetros como ser start date, el cual le podemos dar una fecha inicial para que nos vaya creando nuestro campo. En este caso lo vamos a colocar now, y como otro parámetro vamos a colocar end date, que ya deben suponer es una fecha fin para que vaya generando nuestros datos en el lapso de esas fechas. ¿Correcto? Entonces lo propio vamos a hacer para el campo modified, porque prácticamente va a ser lo mismo. Entonces hasta acá nosotros ya tenemos generado nuestro usuario admin. Para finalizar, lo que debemos hacer es llamar al método execute. Entonces, como corresponde, vamos a llamar a populator y el método execute, el cual va a ejecutar la generación de los datos. ¿Correcto? Entonces, para ejecutar nuestra migración lo vamos a hacer como lo expliqué en la clase anterior, con la sentencia bin cake migrations migrate. Acá nos dice que tenemos un error en el campo modified, y es porque acá nos falta una coma. Volvemos a guardar y vamos a volver a ejecutar la sentencia.
Podemos observar que acá ya nos indica que nos ha ejecutado la migración. Si nosotros nos vamos a una herramienta como PHPMyAdmin y si nos vamos a la tabla Users, podemos observar que nuestro registro ha sido generado. En este caso, un solo registro como hemos indicado en nuestro archivo. Podemos observar también que el password está correctamente encriptado y las fechas correctamente generadas. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ya hemos creado un solo registro. Pero obviamente esto podemos hacerlo de manera bastante sencilla, incluso desde PHPMyAdmin. Lo que quiero ahora es mostrar el verdadero potencial de Faker. Para ello voy a crear otro archivo, que en este caso lo voy a llamar Create Data Seed Migration. Podemos observar que acá nuestro archivo ya se ha generado. Lo abrimos. Vamos a eliminar todo este contenido que por el momento no nos va a ser útil. Y vamos a ejecutar desde el método add. Entonces, vamos a comenzar a generar nuestra cantidad de datos para los usuarios. Acá inicialmente lo que tenemos que hacer es llamar a la clase Factory y al método Create y también al ORM de CakePHP que viene con Faker dentro de la variable Populator, que prácticamente es lo mismo de acá. Así es que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar dentro de nuestro método add. Y seguido de esto, lo que vamos a hacer es generar los datos para nuestra tabla de usuarios. Para ello, nosotros vamos a utilizar el método addEntity para definir inicialmente a qué tabla queremos aplicar la generación de datos. Seguido de esto, vamos a ingresar la cantidad de datos que queremos que Faker nos genere y posteriormente definir los campos que va a generar Faker. Como siempre, el primer campo es FirstName, el cual en este caso va a corresponder ya a una función anónima que va a utilizar Faker. Y dentro de esta función anónima nosotros vamos a utilizar un método en concreto de Faker que se va a llamar FirstName, el cual nos va a ayudar a generar una cierta cantidad de nombres. Posteriormente vamos a tener el campo LastName, el cual puedo utilizar esto mismo para irlo generando. Vamos a colocar el campo que corresponde al LastName. Seguidamente de esto, obviamente una función anónima utilizando Faker, pero en este caso vamos a utilizar el método LastName de Faker, lo que nos va a ayudar a generar apellidos. También tenemos el campo email, que de la misma manera podemos utilizar esto para irlo generando. Voy a cambiar acá el campo email, el cual va a utilizar también Faker, pero en este caso va a utilizar un método llamado SaveEmail que nos va a ayudar a generar nuestros campos de correo electrónico. También tenemos lo que corresponde a ser el campo password, que si se dan cuenta podemos utilizar este mismo password que nos va a encriptar automáticamente la cadena secret. No olvidar también que tenemos que importar default password hasher para que nos pueda generar correctamente los passwords. A continuación tenemos el campo role, que en este caso va a ser un único tipo de usuario, el cual va a ser user. Posteriormente vamos a tener el campo active. En este caso puede ser tanto un usuario habilitado como un usuario deshabilitado. Para ello vamos a utilizar la función anónima, pero en este caso no vamos a utilizar Faker. Lo único que vamos a hacer acá es retornar y utilizar el método run para que nos vaya generando tanto usuarios habilitados como deshabilitados. Correcto. Y finalmente tenemos los campos created y modified, que prácticamente van a ser los mismos de acá. Así que podemos copiarlo de acá y pegarlo acá. Listo, con eso ya tenemos nuestros usuarios generados. Lo que nos falta acá para finalizar es ejecutarlo con el método execute. Correcto. Entonces, ¿qué les parece si ahora ejecutamos nuestra migración? Ya nos muestra acá que la migración Create Data Seed Migration se ha ejecutado, y si nosotros nos vamos a PHPMyAdmin
podemos observar que se nos ha generado los 50 usuarios con los respectivos nombres, apellidos, email, el password encriptado, el role user y el campo active de manera randómica, tanto habilitados como deshabilitados. Entonces con esto pueden ir ya viendo el potencial de Faker. Nosotros no tuvimos la necesidad de ir insertando uno por uno los datos para ir observando el rendimiento de nuestra aplicación. Simplemente utilizando Faker y los métodos que acabamos de aprender, hemos ido generando distintos datos de nuestros usuarios. Lo que nos queda pendiente ahora es poblar nuestra tabla de bookmarks, que por el momento lo tenemos vacío. Si recuerdan, nuestra tabla de bookmarks era para agregar nuestros enlaces favoritos. Entonces nosotros podemos utilizar el mismo archivo que acabamos de crear o crear otro archivo para ir generando específicamente los datos para bookmarks. En este caso lo que voy a hacer es generar otro archivo, el cual vamos a apoyarnos de las migraciones. Ya tenemos nuestro archivo generado. Vamos a eliminar este método change que por el momento no nos va a ser útil. Vamos a crear el método app para ir generando nuestros datos y podemos ir utilizando incluso ciertas líneas de código del anterior archivo para facilitar la generación de bookmarks, que prácticamente van a hacer lo mismo. Por ejemplo, la definición de Faker y Populator. A continuación, lo que vamos a ir definiendo desde Populator es el método addEntity. En este caso vamos a aplicarlo a la tabla bookmarks y vamos a generar unos 200 datos. Y dentro del arreglo vamos a ir definiendo nuestros campos. En este caso el primer campo es title, el cual dentro de una función anónima vamos a hacer uso de Faker. Y dentro de este vamos a retornar lo que llegaría a ser en este caso Faker y el método sentencia, que nos va a ayudar a generar título. Dentro de este vamos a recibir ciertos parámetros que es number words, que van a ser el número de palabras para nuestro título. En este caso, como solamente va a ser un título, vamos a utilizar 3 palabras. Y finalmente recibe el parámetro variable number words, que lo vamos a colocar en true. Seguido de esto vendría el campo description, lo cual me voy a apoyar de esta misma sentencia que acabamos de crear para modificarlo sobre esto. Llegaría a ser description y en este caso vamos a usar el método paragraph, que nos va a ayudar a generar párrafos. Este va a recibir number sentences, que igual lo vamos a colocar como 3, y en este caso también variables number sentences. Lo vamos a setear como true. Después de esto llegaría el campo URL. Si recuerdan, hemos generado un campo URL en nuestras migraciones. Vamos a utilizar también Faker, pero vamos a utilizar la sentencia URL para que nos vaya generando enlaces. Lo que queda casi para finalizar son los campos created y modified, que si se darán cuenta vamos a utilizar los mismos que hemos definido en los anteriores archivos. Y para finalizar, si recuerdan, estamos asociando con un campo user ID que corresponde al ID del usuario que ha generado el registro de su enlace favorito. Vamos a hacerlo también dentro de una función. Y para este caso vamos a utilizar también el método run. ¿Qué datos vamos a utilizar aquí? ¿Qué les parece si utilizamos entre 1 y 51? Que llegaría a ser nuestro usuario admin más 50 usuarios que ya hemos creado anteriormente. Entonces este nos va a crear randómicamente estas llaves para que correspondan a ciertos usuarios. No olvidar acá utilizar el método execute para ejecutar la generación de datos. Nos vamos a nuestra línea de comandos y vamos a ejecutar nuestra migración. Acá nos dice que existen ciertos errores. Nos dice que la tabla bookmarks no existe. Vamos a revisar si lo hemos colocado correctamente.
Sí, acá no lo hemos colocado correctamente. Vamos a volverlo a ejecutar. Y ahora sí nos muestra que ha ejecutado correctamente nuestra migración. Si nosotros ahora actualizamos nuestra tabla bookmarks, podemos observar que tenemos nuestros 200 enlaces generados, con los respectivos títulos, las descripciones, las URLs y desde luego el campo de la llave foránea que corresponde al usuario. Si nosotros hacemos clic a uno de estos, podemos observar que nos lleva al usuario que en teoría ha creado su enlace favorito. Entonces, como pueden observar, ya tenemos acá nuestros datos generados de prueba para que posteriormente vayamos trabajando con CakePHP e ir mostrando estos datos ya dentro de nuestra aplicación. Para finalizar, hay ciertos aspectos a mencionar, los cuales no quiero dejar escapar de este video. E imagino que también muchos se dieron cuenta. Lo primero es que no tenemos alguna opción o método para revertir estos datos de prueba. Si se fijan acá, no estamos utilizando el método change, sino el método app para generar nuestros datos de prueba. Desde luego, podríamos implementar un método down para ir revirtiendo estos datos, pero lamentablemente no nos proveen de algún método para ir vaciando los datos de prueba que nosotros hayamos generado. Es más, si nosotros acá ejecutamos un rollback, que si recuerdan esta sentencia nos ayudaba a revertir la migración, podemos observar que sí nos muestra que la migración ha sido revertida, en este caso la creación de datos para bookmarks. Pero si nosotros vamos y actualizamos nuestra tabla de bookmarks, podemos observar que los datos siguen acá presentes. Entonces se podría decir que esta es una desventaja que yo, realizando distintas pruebas, he encontrado. Por otro lado, y otro punto a mencionar, es que estamos implicando los archivos que generan los datos de prueba con los archivos que generan las migraciones. Si se dan cuenta, lo estamos almacenando en el mismo directorio migrations, lo cual en sí no va a afectar para nada en la ejecución de estos archivos, pero sí lo ideal sería tenerlos por separado. Desde luego, nosotros podemos generar nuestros propios shells para ir separando los archivos de migraciones de estos archivos de datos de prueba, pero esos ya son temas un tanto más avanzados que no voy a tocar para no confundirlos, ya que estamos recién en las primeras lecciones del curso. Por ahora nos estamos apoyando en la creación y ejecución de las migraciones desde esta línea de comandos para también generar nuestros datos de prueba. Por supuesto que estos aspectos que acabo de mencionar no van a quitar para nada el potencial que tiene la librería Fake. Es más, ustedes pueden ir creando sus propios datos y probando cada uno de los métodos que nos provee de esta librería para crear nuestros datos de prueba. Entonces, espero que esta lección les haya sido bastante útil y que vayan aplicando ustedes sus propios datos de prueba. En las próximas lecciones ya vamos a ir enfocándonos un tanto más en CakePHP y las distintas características del framework. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.